Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de la Revolución Mexicana y para eso me da mucho gusto saludar a Giovanna Alcántar de la Cruz. ¿Qué tal, Giovanna? Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Gracias, igualmente. Y Enrique Ortiz García. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muchas gracias por el espacio y un gusto estar con ustedes. Al contrario, gracias a los dos. Y bueno, este 20 de noviembre pues, se conmemoran los 111 años de la Revolución Mexicana. Y yo quisiera, Enrique, pues empezar un poquito con, no sé, un recorrido por lo que pasó, lo que significó y cómo, qué sigue vigente y qué no sigue vigente hoy de ese movimiento y de esa lucha histórica. Pero yo quisiera empezar contigo, con Enrique, con el tema de un poquito de los antecedentes, ¿no? Porque tenemos en la cabeza 20 de noviembre, pero para llegar a esa fecha, pues hay que entender qué estaba pasando en el país antes, socialmente, políticamente, como para entender por qué llegamos a lo que ahora llamamos Revolución Mexicana. Claro, pues recordemos toda la historia, digamos, la segunda parte de lo que sería el siglo XIX. Hay una figura muy importante, posiblemente dos, ¿no? La primera es Benito Juárez, ¿no? Este personaje que libra la guerra de los 3 años, primero contra los conservadores a partir de la Constitución del 57, luego contra el Segundo Imperio, el Imperio francés encabezado por Maximiliano. Hay importantes momentos, ¿no? La batalla del 5 de mayo de los 62 y finalmente pues el fusilamiento de Maximiliano el emperador con Miramón y Mejía en 1867 y se restaura la República. Finalmente muere Benito Juárez y a los pocos años, pues quien se establece en el poder, pues sería nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Este personaje oaxaqueño, un militar, ¿no? De mucha actividad, que defendió la República a capa y espada, y que finalmente se establecería en el gobierno, pues por más de 35 años, ¿no? Hasta que él renuncia en 1911. Este personaje, muy polémico, por cierto, en nuestra historia, pues lleva toda una serie de políticas muy importantes en nuestro país, en toda índole, en todo campo, desde la económica, ¿no? Fortalece mucho la economía del país, desarrolla todo el sistema ferroviario a lo largo del país. Basta caminar por el centro histórico de la Ciudad de México para conocer los magníficos monumentos que se realizaron durante su gestión, que fue el Porfiriato, ¿no? Que ahí nada más también estuvo su compadre Manuel González en su momento, quien también en su momento fue dueño de la hacienda de Chapingo, allá por Texcoco, y se van mejorando las condiciones del país, la economía, pero ¿para quiénes? Esa es la pregunta, ¿no? Empieza a haber un terrible descontento social, quienes se benefician de estas iniciativas, de estas mejoras, pues es un grupo muy reducido, una camarilla, ¿no? De personas que tienen haciendas, se dan concesiones a diferentes compañías internacionales, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, algunas europeas para la explotación de la minería. Y se empieza a gestar un malestar social por parte pues, del estrato más bajo de la sociedad, pues por estas terribles condiciones de vida, en las cuales, por ejemplo, a muchísimos agricultores se les quitan sus tierras, los hacendados apoyados por los rurales, por los gobiernos estatales y federal, y les van retirando estas tierras. Su forma de trabajo pues no es la óptima, jornadas de más de 8 horas, empiezan a dar huelgas, ¿no? Como la huelga de Cananea y la huelga también de Río Blanco en Veracruz, donde se reprime a la fuerza, ¿no? Estos movimientos laborales. Por si fuera poco, pues también las opciones democráticas, no hay una democracia real, ¿no? Porfirio Díaz, su grupo de científicos son los que toman las decisiones a lo largo del país y pues empiezan a nacer o empiezan a fortalecerse algunos cotos de poder regionales, ¿no? Que no están a gusto con esta situación y que creen que ya es importante un cambio democrático, que se ejerza una verdadera democracia en México, ¿no? Entonces, si lo vemos así, es un personaje, Porfirio Díaz, perdón, es un personaje muy complejo que, por un lado, trae un progreso, pero un progreso para solo unos cuantos, pero por el otro lado, este régimen, esta dictadura
de tantas décadas, pues empieza a dañar, digamos, al país, ¿no? Ok. Digamos que eso podría ser como, muy resumido, ¿verdad? Sí, El sí, sí. previo de lo que sería el inicio de la Revolución Mexicana. Ok, que me parece muy buen resumen, que además me encanta cuando dices Enrique polémico, porque en efecto, pues es polémico porque hay luces y sombras, lo que pasa es que ya platicaremos un poquito más adelante del uso político de la Revolución Mexicana, en donde ya las luces desaparecen, nada más Sí. nos quedan las sombras, ¿no? Pero en esta lógica, Giovanna, cuando nace este movimiento o estos movimientos, ¿cómo nacen? Porque hoy llamamos Revolución Mexicana como si hubiera nacido con el membrete de esto es la Revolución Mexicana y no una cosa que a posteriori, ¿no? Después podemos voltear y decir, ah, mira, eso le llamamos a ese conjunto de acciones, le llamamos Revolución Mexicana, pero no nace como una revolución con una identidad única ni una agenda única, ¿no? Exacto. Bueno, va muy de la mano con los excelentes antecedentes que nos da Enrique, ¿no? Uh-huh. En este sentido de que recalcar en primer lugar que efectivamente no fue una revolución, sino fueron varias revoluciones, como lo comentas tú, con varias agendas y que se van gestando desde años anteriores, ¿no? Es importante hacer hincapié en este sentido, porque como tú dices, se piensa que surgió nada más, pero no, son varios descontentos. La agenda, por ejemplo, de los campesinos, Uh-huh. tomar en cuenta que había mucho malestar por parte de los campesinos, de los trabajadores, de los jornaleros. Había este aspecto político que defiende Madero de un cambio democrático, pero también estaba esta parte que defiende en su momento Zapata y Villa, que es la tierra, y todos que van en contra de todos estos intereses creados, ¿no? Uh-huh. Entonces, inicia efectivamente el 20 de noviembre con este levantamiento de Madero para pues iniciar, por decirlo así, una democracia, pero inicia con la efervescencia de todo esto que nos comentaba Enrique y que si no, no podríamos entenderlo, ¿no? Toda la situación de los campesinos, de los trabajadores y bueno, ahí inicia con el estandarte de Francisco I. Madero. Ahora, en este proceso, Enrique, ¿cuáles dirías que son momentos clave en la configuración? Bueno, primero, si es que en algún momento se configura una especie de movimiento único que podemos llamar Revolución Mexicana, o en realidad siempre fueron estos procesos con demandas regionales, con lógicas distintas, que a lo mejor, no sé si hasta el 17 de la Constitución es cuando termina un poquito canalizándose mucho de eso, pero si en algún momento podemos decir que hay una revolución en el país o era un conjunto de acciones distintas. Desde mi punto de vista, creo que hubo intentos de unificación del movimiento. ¿Por qué? Porque realmente eran diferentes, como bien comentaba Giovanna, eran agendas diferentes a lo largo de todo el país, con muchos caciques de repente de algunos estados, o sea, un movimiento muy complejo, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Aguascalientes, ¿no? De 1914, eso pues es un intento, ¿no? De unificar de cierta forma esto que algunos historiadores definen como la Revolución Popular, ¿no? En el cual existen, bueno, representantes tanto del sur, ¿no? Del zapatismo, tanto de la División del Norte, ¿no? Buscando esta unificación y concretar lo que es la lucha armada, ¿no? Que desangró al país, pues por mucho tiempo. La inseguridad, el bandidaje, nuevamente estos cacicazgos locales, ¿no? Toman fuerza en esta inestabilidad política, económica. También es importante comentar, ¿no? Me gustaría agregar, ¿por qué el 20 de noviembre? Con más detalle, en el sentido de que todo esto nos lleva a las elecciones de 1910,
en las cuales pues Madero es uno de los candidatos más fuertes, opositores al régimen de Porfirio Díaz. Ya se había dado una entrevista en 1908 entre Porfirio Díaz y Krillman, en el cual hace unas declaraciones que comenta que el momento que él había esperado para México, en el cual ya se podía dar una transición pacífica, sin que dañara, ¿no?, las bases del país, la economía, la política, pues había llegado el momento, ¿no? La sociedad mexicana ya estaba lista para elecciones en paz. Evidentemente, pues esto causa un revuelo entre reyistas, entre el propio Madero, entre el grupo de los científicos, y pues al final, pues Díaz se retracta y pues, ¿qué creen? Que en 1910 él vuelve a contender por la presidencia, encarcela a su opositor más importante, Francisco Ignacio Madero, en Monterrey, lo llevan a San Luis y posteriormente él escapa, ¿no?, hacia lo que es Estados Unidos, ahí en la frontera, y ahí redacta el Plan de San Luis, en el cual llama a la sociedad mexicana, a su amplia red de amigos, ¿verdad?, porque era un personaje muy influyente, muy poderosa, en general la familia Madero, en que se levanten en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, ¿no? Y esa es la razón de la fecha en que celebremos el inicio de la Revolución Mexicana. Empieza con ese llamado y es el momento como simbólico que marcamos, pero sabemos que los procesos históricos no tienen ni una fecha de inicio ni necesariamente una fecha final, ¿no? Son procesos continuos justamente que no se explican si lo que había antes y no concluyen ese día, sino que continúan. De ese momento, Giovanna, que nos recuerda ahora Enrique, de ese momento, ¿cuáles dirías que son momentos particularmente claves para entender la evolución del movimiento o de los movimientos? Pues la entrevista, sin duda alguna, la entrevista de Díaz-Krillman, ¿no? Esto, algo que no mencioné en un principio y sí se me hace importante recalcar, esta represión que hubo por parte en todo el proceso del porfiriato, en estos momentos de 1900 a 1910, donde eran reprimidos, eran perseguidos, encarcelados, claramente los contendientes políticos, y sí es bien importante toda esta parte, ¿no? Los Flores Magón, todo su proceso que estuvieron en el periodismo y todo este control que se tenía por parte de los medios de comunicación, por parte tanto de los científicos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el momento de Díaz-Krillman, cuando Madero pide levantarse en armas, que es, pues, en ese momento, pero posteriormente para nosotros es un hito, ¿no? Sin duda alguna, cuando esta fricción que hay, entonces hay que recordar que Zapata era desde un principio de la revolución, apoya a Madero porque está de acuerdo con el plan de San Luis. Cuando ve que el plan de San Luis no se estaba dando a cabo y no se está cumpliendo con lo que él tenía, digamos que con lo que habían pactado, con lo que estaban de acuerdo conforme a las tierras, hay una fricción entre una ruptura entre Zapata y Madero, que me parece importante mencionar. Es un proceso largo, entonces hay muchos momentos importantes cuando Huerta asesina de manera impune a Madero, posteriormente cuando Carranza toma las riendas de la revolución para poder quitar al usurpador, es históricamente llamado y reconocido. También podría yo mencionar este grupo de porfiristas que siguen en lucha, ¿no? Porque no olvidemos que este grupo, hay un grupo que es opositor a Madero y que es un grupo de porfiristas que, aunque Díaz ya se había ido en 1910, sale del país, sale por Veracruz, pero todavía deja un grupo. Ese grupo no desaparece. O sea, se va Díaz, pero el porfirismo, su grupo fuerte no desaparece. Hay una parte que sigue contendiendo y hay una parte que sigue siendo opositora. Entonces,
digamos que en esta primera parte de la revolución, esos son los momentos que yo destacaría. Insisto, es un proceso largo, muy largo, que tiene diferentes tonalidades. Y bueno, me quedaría yo en la primera parte para no abarcarnos. Okay. No sé si gustan que nos vayamos. Y de hecho sí, concuerdo con Giovanna, es un movimiento muy largo, muy complejo, ¿no? Con hechos regionales, ¿no? Es muy vasta la información. A estos eventos que se comentan, yo agregaría, bueno, los mencionaría así, ¿no? 20 de noviembre de 1910, este llamado de Madero. 1911 llega, se exilia Porfirio Díaz y Madero llega a la presidencia. 1913, febrero, la decena trágica, encabezada por militares como Bernardo Reyes, el propio sobrino del tío, ¿no? Félix Díaz, Mondragón, Aureliano Blanquet. Posteriormente, 1914, los norteamericanos invaden Veracruz, ponen un bloqueo al puerto para que Huerta renuncie. Eso también es muy importante. Finales de 1914 entra a la Ciudad de México la División del Norte, la orgullosa División del Norte, y también pues el movimiento agrario del sur, ¿verdad? Entran, hay una entrevista en Xochimilco y entran por lo que es la calle de Madero. Se dan estas fotos maravillosas de Casasola. 1915, el año de la guerra, ¿no? El año de la guerra en la parte del Bajío, en el norte, entre la División del Norte y el movimiento constitucionalista, con este, pues sí, talentoso militar que es Álvaro Obregón, que también después tiene también ahí pues sus asegúnes en el tema de su violencia, ¿verdad? Cómo ejercía el poder. Y llegaría tal vez a 1917, ¿no? Con lo que sería la Constitución de ese año, ¿no? En que se promulga la Constitución de 1917. Todavía de ahí le cuelga, ¿no? El asesinato de Venustiano Carranza, el asesinato de Emiliano Zapata, del propio Villa, y de Álvaro Obregón, pero es muy, muy amplio, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues ahorita en un bloque apretado, pero nos han hecho un buen recorrido de momentos clave. Vamos a hacer una pausa, pero regresando yo quiero que revisemos dos cosas. Uno, el tema del contenido social y político que trajo la revolución y cómo se fue incorporando eso al país. Particularmente ahorita mencionaba Enrique el tema de la Constitución del 17. Y luego platicaremos también de este uso político de la revolución que ya vino después y que va construyendo incluso esta idea del relato como gesta única de mexicanos buenos contra el gran dictador y los malos buenos contra malos y estas visiones maniqueas de la historia. Pero si les parece, de eso platicamos regresando del corte. A ver, estamos de vuelta y nos quedamos, antes de irnos a la pausa, Giovanna, de cómo este movimiento del que ya nos hablaban ustedes en esta apretada síntesis, porque evidentemente nos podríamos detener en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos actores, pero yo quisiera preguntarte tu perspectiva como de las principales demandas y de cómo incidieron en la configuración, no tanto en la parte formal de los artículos de la Constitución, sino en la parte del discurso, de los movimientos que después nutrieron como la política, las demandas sociales. O sea, ¿cuáles dirías tú que fueran como los elementos centrales de ese conjunto de movimientos? Bueno, es importante resaltar la importancia de la Constitución. En su momento fue una de las, tenía una gran avanzada, era una constitución innovadora. También decir que a pesar de que, por decirlo así, que ni el zapatismo no llegó pues a su culminación, sí se ven plasmados sus intereses en la Constitución, y muchos de esas peleas que se dieron en la revolución, por la revolución, se ven plasmadas en la Constitución, y eso me parece muy importante. En el discurso, como tú bien lo dices, ya poniéndolo en práctica ya es otra cuestión y es muy diferente. Pero sí resaltar que es una Constitución de avanzada, por decirlo así,
Es una de las primeras constituciones en el mundo que le da un espacio a las demandas sociales. El artículo 127, que es del trabajo, 127 o 126. 123, ¿no? 123, sí, perdón. Es de las más importantes y de las más avanzadas, repito. Ya todos estos requerimientos que ya conocemos, estas luchas de los horarios, de que los niños no trabajen, la importancia también del tercero constitucional, de la educación y de la tierra, por supuesto, que repito, a mí las cosas más importantes que se me hacen es esto, el hecho de que, digamos que en la pelea, en la lucha, en la guerra armada, pues evidentemente el zapatismo no triunfó, pero no fue hecho de lado y se puede ver en la Constitución y me parece algo muy importante. Entonces, en a grosso modo yo diría la importancia de que es una Constitución en avanzada de manera en el mundo y que es tanto la revolución como la Constitución fueron referentes por muchos años, no solo en América Latina, sino también de manera mundial. Y también después hablaré un poquito del cine, que también tiene algo que aportó ahí la revolución. Más adelante. Si muy bien, ahora lo retomamos. Muy bien, Giovanna, retomamos eso. Enrique, tú decías en tu primera intervención, cuando te preguntaba un poco por los antecedentes, pues nos hablabas de dos grandes fuentes de malestar, el tema democrático, por un personaje que se eterniza en el poder, y el tema de la desigualdad social, que no, por supuesto, nace con el porfirismo, pero que tú decías, claro, a partir de las reformas y el crecimiento económico de algunos, pues también crecen los contrastes y la inconformidad. Esas dos demandas que tú planteas, en tu opinión, ¿se terminan incorporando, por ejemplo, en la Constitución del 17 y en la agenda política, digamos, ya no solo en el papel, sino en la agenda política que siguió a ese movimiento? Yo creo que sí, yo creo que hubo importantes esfuerzos para que se integraran ambas demandas, hubo muchas más, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la democracia, libres elecciones, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que eso es lo que detona la revolución y al final es lo que lo acaba prolongando. Y todavía, digamos, cuando ya terminó la revolución, tenemos este periodo que conocemos como el Maximato, ¿no? Encabezado por Plutarco Elías Calles. Y también, pues, algunos presidentes, podríamos decirlo, marionetas, títeres, ¿no? Quien realmente gobernaba, pues era Plutarco, ¿no? Digamos que creo que en la política mexicana esta ambición por el poder, a pesar de que quede plasmada en el papel, en la Constitución, a pesar de todos estos contrapesos, ¿no? De los otros poderes, incluso del tema de la prensa, siempre es un tema, ¿no? Y siempre es un tema, en el siglo XX fue todo un tema, bueno, sobre todo lo que fue la primera mitad, ¿no? Reforzando esto que dices, la primera alternancia en un estado fue hasta 1989. En un estado, y la primera alternancia de la presidencia, ya sabemos que no era el PRI, pero el abuelo del PRI, digamos, fruto de ese movimiento, sí, pues es el que termina prevaleciendo en el poder hasta el año 2000, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta decir que se hicieron los esfuerzos, ¿verdad? Se plasmó en el papel, hubo todos estos concilios, estas asambleas, estas reuniones para, pues, de cierta forma hacer que la democracia marchara en el país. Evidentemente la lucha por el poder continuó y fue uno de los síntomas de este movimiento armado, ¿no? Ya después, de cierta forma, era quítate tú para que me ponga yo. Tristemente. Y que continuó además por la vía violenta todavía muchos años. Y todavía por la vía armada y después, evidentemente, lo que después se llamaría la dictadura perfecta, ¿no? Lo que por ahí algún escritor intelectual llamaría después la dictadura perfecta, pues porque había una cierta alternancia, pero los mecanismos, el poder, el partido oficial seguía haciendo y deshaciendo. Eso por el lado de la democracia. Por el lado de, pues digamos, de todas estas demandas de los trabajadores, de los agricultores, sí se plasman finalmente en la lucha, en la Constitución. Son de las banderas, ¿verdad?, de la lucha armada, de la revolución.
la jornada laboral, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, fue un gran avance en su momento. Si uno checa las peticiones y los motivos de la huelga de Río Blanco en Veracruz, pues uno se da cuenta que los pobres obreros trabajaban 12 horas al día. Se les pagaba muy mal, aparte se les pagaba a través de estas tiendas de raya, ¿no? En las cuales pues los créditos los comían, las condiciones en que vivían eran terribles, incluso había represión, ¿no? De lo que ellos quisieran, pues de huelgas, de la defensa de sus derechos laborales, todo esto que también movieron mucho los hermanos Flores Magón. Creo que sí hay cambios en México, cambios en este tema laboral, antes y después de la revolución. Creo que también es relevante todo el tema de la educación, antes y después de la revolución. Y finalmente el tema agrario, que es un tema que viene arrastrando México, pues prácticamente desde el siglo XVI, ¿no? Con todo cómo van cambiando solamente los nombres de encomienda, hacienda, etc., ¿no? Un problema muy grave y que de cierta forma trata de solucionarse, ¿no? El momento tal vez cumbre de esto es el reparto agrario de el presidente Lázaro Cárdenas en su momento, que también creo que no se vieron las consecuencias de y de repente pues salió el tiro por la culata, ¿no? De repente fue peor que mejor para los propios campesinos y también para la propia economía nacional, ¿no? Sí, también un tema de pulverización de la propiedad. De la economía, exactamente, del saber cómo hacerlo, de todos estos temas, ¿no? Ahora, Giovanna, déjame preguntarte ya no sobre el movimiento, no sobre la historia, sino sobre la escritura de la historia. O sea, ¿en qué momento se construye este relato sobre la Revolución Mexicana? ¿Y en qué en qué momento este relato se vuelve un instrumento político? Porque, tan es así que hoy que el gobierno habla de la Cuarta Transformación, habla de la revolución pues, como parte de ese movimiento de identidad, como en su momento pasó con el PRI, que en sus diferentes versiones, digamos, también alimenta y construye parte de la mitología en torno a la Revolución Mexicana. ¿Cómo ves eso? ¿Sí? ¿Cómo ves a la revolución, ya no insisto, como un conjunto de hechos históricos, sino como un relato histórico, pero también político? Pues yo creo que el discurso político se va, ¿cómo te explico? Se va tejiendo desde que digamos, pues no se acaba, porque la revolución se va como prolongando, ¿no? Y sigue está el discurso político desde Obregón y va continuando, no olvidemos que era la bandera de lo que fue el PRI y fue la bandera del PRI, vamos, el PRI la toma como bandera, aunque suene contradictorio sencillamente su nombre, ¿no? Es una revolución institucionalizada, lo cual es un poco absurdo, pero eso nos habla de la bandera como discurso político de la revolución. Fue por muchos años, ¿no? Por el mismo PRI. Se puede ver, pues yo no identificaría cuándo se transforma, pero yo lo veo muy presente desde que, obviamente, Carranza, Obregón, cuando fue el Maximato, con Cárdenas, evidentemente, y conforme se van dando los presidentes, el cachorro se va de construyendo se va construyendo, se va enarbolando, se va solidificando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y el PRI lo toma como bandera política, pues ha sido su bandera política por muchos años. Actualmente el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, como tú lo mencionabas, lo menciona como un antecedente de esta Cuarta Transformación que él encabeza, y ahí está presente. Digamos que ahorita fue rescatada de una manera diferente, ¿no? Pero de que ha estado constante en el discurso político desde, pues no que acaba, pero vamos a decir que desde Carranza se va enarbolando y se pretende institucionalizar, ¿no? Y eso me parece que ahí está presente. ¿Tú cómo ves este tema, Enrique? Porque aparte,
Digo, yo sé que estás hablando de la revolución y no del gobierno actual, pero es curioso porque normalmente los héroes no se autoinscriben en la historia, ¿no? Exacto. O sea, la historia se escribe ya que pasó y no en tiempo real, sino que después de que pasó alguien voltea y le empieza a nombrar y empieza a construir puntos, los va uniendo y a lo mejor lo que eran hechos aislados con actores aislados se ponen bajo la campana que los historiadores dan, ¿no? Sí. Y que creo que esta historia que tenemos, lo que algunos llaman la historia oficial, ¿no? Se construye a base de repeticiones, a base de efemérides y a base de celebraciones nacionales o ya saben, esta algarabía nacional del 15-16 de septiembre, 20 de noviembre, ¿saben? Estas fechas. ¿Por qué digo que con repeticiones? Porque de repente, pues durante todas estas décadas, estos gobiernos postrevolucionarios pusieron el foco en ciertos personajes, en ciertos protagonistas de la historia, ¿no? Estamos hablando de Venustiano Carranza, estamos hablando de Madero, estamos hablando de repente de Álvaro Obregón, y de repente hay muchos, ¿no? Que los dejan en la sombra o los hacen a un lado. Lo mismo que sucedió en su momento con Iturbide en la consumación de la independencia. De acuerdo. En lo que acabamos nosotros de conmemorar, ¿no? Los 200 años del nacimiento de México. ¿Por qué hacen esto, no? O sea, ¿por qué hacen esto? Pues porque es cierto, siento que es un constructo, ¿no? De conforme a sus ideales, conforme a los ideales, a la maquinaria, a la forma en que ejercía el poder, pues el partido oficial, ¿no? En su momento el PRM, el partido, y bueno, después el PRI. Creo que también de repente se centra toda la atención en estos personajes, ya no solamente de una forma propagandística o una forma de un discurso nacional, sino también de una forma de la divulgación, ¿no? Pocas veces se habla, por ejemplo, de Carmen y Aquiles Cerdán. En este sexenio han salido un poco más a la luz, sobre todo el tema de Carmen, ¿no? El tema de las mujeres en la revolución y en los diferentes movimientos sociales y transformaciones del país. Pero antes, ni quien las pelara, ¿no? También, por ejemplo, Pascual Orozco. ¿Por qué no se habla de Pascual Orozco, no? En los medios masivos, ¿por qué no se habla? ¿Quién fue Pascual Orozco? ¿Mandé? ¿Quién fue Pascual Orozco? Bueno, él fue un revolucionario del norte que en un inicio apoyó a Madero y que posteriormente se levanta en contra de Madero porque también ve sus intereses limitados, ¿no? No ve las promesas que le realizó Madero que se estén concretando, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Siento que creo que es necesario cambiar esta forma de compartir la historia, esta forma de este constructo oficialista en el cual solamente se le da luz a los héroes, ¿no? Héroes entre comillas, y los demás pues no son relevantes o son villanos, podríamos definirlo así. En esta categoría evidentemente pues caería Porfirio Díaz, que sí, tiene terribles anécdotas, terribles momentos. También aquí en ese... Huerta. Huerta también, o sea, no se tiene que hablar de ellos para enaltecerlos necesariamente. Y como que en México generalmente este tipo de efeméride, este tipo de conmemoración, solamente buscamos enaltecer a los protagonistas de la historia, pero no buscamos hablar de los otros, ¿no? Francisco Villa es otro tema por ahí, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo. Y luego la tendencia a personalizar lo que eran momentos o movimientos también, ¿no? Es decir, terminamos simplificando en 3, 4, 5, 8 personajes. Exacto. Lo que eran movimientos mucho más complejos que eso. Claro, eso es precisamente el punto, ¿no? Que hay que mostrar la complejidad de esta revolución, de la independencia, de la guerra de 3 años. Mostrar que no solamente un hombre llevó a cabo los cambios, como de repente se cree en México, ¿no? Que Benito Juárez pues, fue el que logró restaurar la República y que quien logró la Constitución del 17, pues nada más fue Venustiano Carranza. Y que también
solamente hubo cosas malas en el porfiriato, cuando no fue así. También hubo cosas muy positivas. Vamos a una pausa, pero vamos a regresar con este tema con Giovanna también, porque me gustaría conocer tu perspectiva de cuáles han sido las consecuencias justamente de contarnos una historia oficial un poco caricaturizada de esos procesos. ¿Cuáles son los aspectos que hoy tendríamos que voltear hacia atrás y decir, a ver, yo le pondría más luz aquí, quizá le bajaría un poquito el brillo acá porque me parece que se sobredimensiona, porque puede ser que no solamente se oculten unos, sino que de pronto se ponen más reflectores donde quizá no necesariamente iban, para que nos platiques un poquito de eso. Y vamos a platicar de la vigencia, ¿no? Hoy, a estas alturas, ¿qué queda de la Revolución Mexicana más allá del discurso político? ¿Qué deberíamos estar en todo caso rescatando si les parece que algo tendría que rescatarse? Pero de eso, si les parece, platicamos regresando a esta pausa. Estamos de regreso, Giovanna, y nos quedábamos con esta idea de que al contar una historia oficial, pues de pronto se simplifican procesos, se caricaturiza un poco a los personajes y se eliminan algunos de los momentos relevantes. ¿Cuál sería para ti una lectura de algunos aspectos que quizá vale la pena rescatar y a los que no le hemos puesto la suficiente atención? Es muy complejo y eso nos remite a cómo vemos la historia, ¿no? Me parece eso, voy a tomar esta oportunidad de cómo se ve la historia y cómo se enseña la historia. Uh-huh. Tenemos que tomar en cuenta que son, tal parece que se ven como cortes, ¿no? O sea, como aquí empezó la revolución, aquí terminó la revolución, como tú mencionabas en un principio, como si fuera por generación espontánea, ¿no? Inició la revolución. Y no se le da esta importancia de, se inicia por esto, vamos, contextualizar las cosas, que es poner, digamos, en su justo momento, uh-huh. ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? Las cosas pasaron en este momento y en otro momento no se hubiera podido dar de esa manera. Y eso no lo tenemos claro. Me parece que yo lo veo como un problema en el análisis histórico, el no contextualizar, el no tomar en cuenta qué pasó antes, qué está pasando del otro lado, y que los personajes históricos no son personajes de una novela, de una obra, sino son personas que tuvieron matices, claro, que hay que matizarlos, que no es blanco y negro y que en medio hay un montón de grises, ¿no? Me parece que es uno de los principales problemas que tenemos y que inicia desde que se les enseña a los niños en primaria y posteriormente así se va arrastrando, uh-huh. y lo percibimos así, ¿no? Como personajes, como él tuvo la culpa. Y como decía Enrique, a fuerza de repetición se va volviendo la verdad. De repetición y de a mí me conviene enaltecer esto. Entonces, yo recuerdo en sexenios anteriores parecía que tenías que agarrarte un héroe, ¿no? Entonces yo ahora me agarro a Madero y ahora yo me agarro a Benito Juárez y ahora entonces vamos a señalar a Porfirio Díaz y nos olvidamos de todos estos uh-huh. subidas y bajadas que tiene la vida misma, ¿no? Por ejemplo, Porfirio Díaz. Hay que ponerlo en su justa medida y saber en qué momento entra él al poder, en qué momento él ayudó a estabilizar y cómo se va. O sea, el mismo porfiriato no es solo un bloque, ¿no? Sino es todo un proceso que no se toma en cuenta. Entonces, me parece que en todos los procesos históricos se tienen que ver como tal, como procesos históricos, inclusive actualmente son uh-huh. procesos. No podemos olvidarnos lo que pasó antes, claro, lo que lo rodea, las circunstancias, y me parece que son como tijeretazos, ¿no? O sea, se corta y se pega como en monografía, y me parece que esa visión de la historia es lo erróneo, que nos hace ver como nada más en cuadritos y no claro. como un film completo. Eso más en una lógica de propaganda que de apego a un análisis histórico serio. Y Enrique, tú lo platicábamos en el corte, decías, bueno, es que hay varios personajes a los que vale la pena en esta revisión, pues ponerles el reflector y revisar algunas cosas que damos por sentadas, decías, hasta el propio inicio de la revolución. Claro.
Claro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De cómo se va oficializando la historia. 20 de noviembre inicia la revolución con este llamado que realiza Francisco Ignacio Madero. Pero, ¿qué sucede el 18, ¿no? El 18 de noviembre de 1910? Pues sucede que en Puebla están los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo, si no mal recuerdo, y Carmen, ¿no? Ellos, pues de familia, tenían una familia de recursos, ellos habían viajado hasta Estados Unidos a entrevistarse con Madero. Madero les deja la encomienda de que ellos van a iniciar el movimiento maderista en lo que sería Puebla, en el centro de Puebla, y todavía está su casa. Las personas que nos estén viendo, los invito a que vayan a Puebla y visiten esta casa de la familia Cerdán y conozcan su historia, que es realmente impactante, es trágica, ¿no? Y pues sucede que es descubierto, ¿no? Esta, digamos, conspiración o esta intención que tienen los hermanos Cerdán de iniciar el movimiento el 20 de noviembre, por lo que se da una balacera el 18 de noviembre, ¿no? Todos sus amigos, las personas que apoyaban el maderismo en Puebla, se reúnen en la casa de los Cerdán, Cerdán a la Triste, los hombres en la azotea, incluso las mujeres, ¿no? Se arman y desde los balcones y las ventanas, pues empiezan a rechazar pues a toda la policía poblana, ¿no? Todas las autoridades, digamos, sabemos que hubo por ahí hasta rurales, se da una balacera de varias horas, finalmente Máximo acaba alcanzado por una bala, muere, a Carmen la llevan prisionera y Aquiles, él se esconde, y después de pasar muchas horas, más de 10 horas escondido en un piso falso, digamos en una especie como de hoyo en el piso, pues el frío, la humedad le empieza a afectar, ¿no? Los pulmones, empieza a toser, tiene que salir, y como la casa estaba bajo vigilancia de las autoridades de Puebla, pues todo estaba oscuro, y de repente se encuentran una persona en la cocina, ¿no? Estos oficiales de policía. Algunas fuentes dicen que incluso estaba sentado en la mesa y por detrás le tiran un balazo a la cabeza y ahí quedó, ¿no? Aquiles Cerdán. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar o decir con esto? ¿No? Que la revolución, como bien se dice, no inicia el 20 de noviembre. Esto pues podemos mandarlo incluso con los antecedentes hasta 1908, con el tema de Krillman, con el movimiento de los Magón, incluso con el tema de la represión de los trabajadores, de estas huelgas que ya mencioné, o incluso cuando está la campaña la campaña electoral de 1910. Podría ser el inicio de la revolución cuando encarcelan a Madero en Monterrey, Nuevo León, cuando él está haciendo campaña. ¿Por qué no inicia en esa fecha e inicia el 20 de noviembre, no? Claro, sí. Son de pronto cortes arbitrarios para simplificar, son procesos complejos como han explicado. Giovanna, ¿tú qué dirías a 111 años de estas fechas que deberíamos rescatar de ese proceso histórico, de ese momento histórico, lecciones, digamos, que tendríamos que estar tomando de la Revolución Mexicana, que algunas cosas que te parezcan todavía vigentes, no solamente en el contenido incluso, sino lecciones, por ejemplo, de lo que vivíamos como país, como para mirarlo hoy? Pues muchas cosas siguen todavía vivas, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas. Ese es un pendiente que tenemos desde la revolución, ¿no? Cómo fueron los yaquis y todo esto, cómo fueron perseguidos, cómo fueron exterminados, cómo fueron hechos a un lado y que tenemos pendientes todavía, ¿no? Es un tema complicado porque tendemos a darle solución a los indígenas, a estos pueblos originarios con nuestras vistas, ¿no? Con nuestra perspectiva, con nuestra cultura y no respetando la cultura de ellos. Yo creo que ese es un tema pendiente y que no debemos de olvidar, ¿no?
como sociedad, ¿no? Cómo los tenemos visualizados, cómo los hemos olvidado, más allá de los discursos políticos o de lo que los gobiernos puedan hacer o no hacer, sino también como sociedad, ¿no? Cómo me parece un tema importante, cómo la Constitución se ha ido modificando y cómo todavía hay cosas que no se han resuelto, ¿no? Entonces, pero yo creo que principalmente eso, y el tema de las mujeres que mencionaban en la revolución, también me parece importante, que no debemos de, nada más hablamos de las soldaderas, ¿no? Han habido historiadoras que han estado trabajando en ese sentido, de darle un lugar, lo que hablábamos de darle la importancia. Había personas que lucharon en campo de guerra, por decirlo así, y no solo como en esta logística, ¿no? Me parece que también eso es importante visualizarlo ahora en estos momentos que se está luchando por los derechos femeninos en muchos sentidos. Me parece que también en la historia darles el lugar que merecen, no solo a personajes históricos como Carmen Cerdán, sino también a aquellas mujeres. Hubo una de ellas que estuvo peleando con Zapata, por ejemplo, ¿no? Y se está trabajando en eso, entonces se tiene que seguir impulsando, no solo desde el ámbito de gobierno. Me parece que muchas veces nos olvidamos como sociedad poner el ojo en ese sentido, ¿no? En esos dos temas es donde yo lo enfocaría. Ok, ¿tú cómo lo ves, Enrique? ¿Qué dirías que vale la pena rescatar de la mirada a 111 años de este marcado o señalado inicio, ¿no? Pues a mí me gustaría marcar el valor y el patriotismo de estos hombres que estaban dispuestos a morir por sus ideales, algo muy raro ya en estos tiempos, en lo cual pues conocemos a ciertos políticos, los cuales pues los famosos chapulines, los cuales para ellos ya no hay una ideología, para ellos ya no hay izquierda o derecha, los cuales simplemente buscan pues cumplir con su agenda y llenarse los bolsillos, incluso vivir del erario, ¿no? Mucha admiración a estos hombres, por ejemplo, Emiliano Zapata, ¿no? De echarse una lucha agraria de sentido regional, ¿no? Que inicia así, en lo que es el estado de Morelos, y que poco a poco va creciendo el orgullo que él debe de haber sentido, que tantos hombres y mujeres se hayan unido a su causa, a su lucha por mejorar, sí, pero veamos esto, ¿no? Por mejorar la vida de sus vecinos, de las personas que vivían en su estado, de las personas que vivían en la siguiente población, arriesgarlo todo, la familia, la propiedad, la vida, la salud, por algo así, creo que es algo admirable y que no debe de quedar en el olvido. Es algo que conforme van pasando las décadas y los siglos, cada vez se vuelve más raro. Entonces, también es importante para mí, pues que desde mi punto de vista, la Revolución Mexicana es la que pone los cimientos del México moderno, de lo que sucedería a lo largo del siglo XX e incluso XXI. ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido? Pues en las bases políticas, en la ideología del partido oficial, en la forma en que van a ejercer el gobierno, en el paternalismo hacia los sindicatos, hacia diferentes asociaciones de campesinos, ¿no? En la forma en que funcionaría el país, desde mi punto de vista, por lo menos en este último punto, por lo menos hasta mediados del siglo XX, ¿no? El México moderno, desde mi punto de vista, nace de este movimiento armado, de lo que sucedió cuando cae el porfiriato e inicia el maderismo y luego la Revolución Mexicana en general, ¿no? Siguiendo el mismo planteamiento, Giovanna, que ahorita planteaba Enrique, ¿cuál dirías entonces tú que es como el legado que deja la Revolución Mexicana que vale la pena mirar en este momento? Pues las reivindicaciones sociales, ¿no? Lo mencionaba yo, que en la Constitución, es de las primeras, o la primera Constitución que pone el ojo en eso, no se debe, y yo comparto con Enrique esta situación de seguir luchando por eso. Hay situaciones sociales que han empeorado y que no se deben de dejar en el olvido. Es eso, las reivindicaciones sociales de un país que ha sido azotado en diversas situaciones, ¿no?
pero que hay cosas que no han cambiado, ¿no? Hay mucha pobreza, se luchó por esa gente pobre, por eso también se fue gestando la revolución y muchas de esas reivindicaciones sociales no se han, vamos, no se han hecho justicia, ¿no? Y creo que debemos no olvidarlo y seguir luchando por eso, ¿no? Por las reivindicaciones sociales, por la lucha contra la pobreza, que los pobres no sigan siendo más pobres, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho, más bien incluso la desigualdad social se ha polarizado un poco más y eso también estaba en la revolución, entonces me parece importante no olvidarlo y seguir con la lucha, porque eso es muy cierto, esa gente, esas personas lucharon, ¿no? Lucharon por los muchos derechos que ahorita tenemos. Claro. Y que se tiene que seguir luchando, no se puede olvidar. La lucha no se ha terminado, por decirlo de esta manera. Y déjeme ya casi para cerrar, con un par de minutitos que nos queda cada uno. Así como Enrique decías, a ver, ¿qué es lo que habría que admirar? Esto que señalabas del compromiso. ¿Qué legado? Pues las reivindicaciones sociales que ahí están pendientes todavía. Pero a ver si logro explicar mi pregunta. ¿Qué lecciones deja la revolución de lo que no se debe hacer también? O sea, de lo que también tendríamos que mirar y decir, a ver, ya vimos eso, tomemos nota también. Sí, bueno, desde mi punto de vista, el tema de perpetuarse en el poder, ese sería el primero. Tenemos el perfecto ejemplo de Porfirio Díaz, quien en su momento criticaba a Benito Juárez, ¿no? De que por qué él no se retiraba de la vida política del país y permitía que llegaran nuevos protagonistas a la escena nacional y que hubiera... Si quieres, vamos contigo, Giovanna, con el mismo planteamiento y ahorita a ver si regresamos con Enrique. Pero la misma pregunta sería, ¿qué deja de lecciones la revolución como proceso histórico, como lucha, de la que también tendremos que tomar nota ahora ya no en positivo, como lo mencionaste hace rato, sino en términos de riesgos, digamos, o de cosas que habría que anotar? Pues sí, el perpetuamiento del poder, que no es esa lucha de poder por el poder, ¿no? Yo creo que también la manera en que se fue viciando, cómo se van viciando los procesos históricos y cómo está mal uso que hizo ¿cómo se llama? El PRI de esta lucha popular legítima y que la fue usando a su poder. Tener mucho cuidado en ese sentido de cómo los acontecimientos históricos se van moldeando con este discurso maniqueo a favor. Entonces, estar muy pendiente de eso, ¿no? Me parece una de las lecciones, cómo se fue desdibujando la revolución. Y quisiera nada más algo que, antes de que termine, la parte cultural de la revolución mexicana, me parece importantísimo todo ese legado cultural en el cine, en la literatura, en la pintura, ese nacionalismo que también nos llevaría como un programa aparte, pero que se me hace muy importante también este legado musical también, y que por ejemplo en el cine, que es algo que yo manejo mucho más, se puede ver en películas todavía posteriores, ¿no? De el impacto de la revolución, ¿no? En la sociedad. De acuerdo. Y adelante, Enrique. Creo que uno de las situaciones que tenemos que aprender de la Revolución Mexicana es este tema de perpetuarse en el poder. Lo vimos en su momento con Porfirio Díaz. Los grandes logros del porfiriato al final, ¿no? Lo que lleva al país a mejorar sustancialmente, al final acaban sumiendo al país en una guerra pues prolongada, en una situación de gran mortandad, de terribles pérdidas económicas, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve hacer bien el trabajo político, el trabajo administrativo, como lo hizo Porfirio Díaz en su momento, entre comillas, para que por perpetuarse en el poder acabes pagando toda tu obra, toda tu labor, acabe viéndose afectada, deteriorada o destruida por esta ambición? El mismo Porfirio Díaz criticaba a Benito Juárez, ¿no? Ya después
de lo que era, de que se restablece la República, critica a Benito Juárez porque él sigue en el poder y él solicita pues que él se retire de la vida política nacional para que lleguen nuevos actores, ¿no? Y esto en pro de la democracia nacional, en pro de la República. ¿Quién diría que muchos años después, varias décadas después, él sería el que acabaría renunciando y por esta necedad de quedarse con la silla presidencial, acabaría causando pues una de las guerras más atroces que vivirían los mexicanos y el país? De acuerdo. Pues muchas gracias a los dos por ayudarnos a entender mejor este proceso histórico y lo que ha significado en términos políticos, sociales. Giovanna, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. Enrique. Gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias por el espacio. Gracias, Enrique. Gracias, Giovanna. Y gracias a usted por habernos acompañado. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.